noches, bienvenidos a otro programa de Paradigma Cero. Mi nombre es Francisco Adriancén, estoy con Pedro Noguchi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ricardo Marcelo. Muy buenas noches. Emilio Adriancén. Hola, muy buenas noches. Y el tema de esta noche es súper interesante porque hace un par de días viajamos a Canadá y tuvimos la fortuna de entrevistar al director de la Sociedad Canadiense de Investigación Paranormal, el señor Dave Gibbs, que es una súper persona, y vamos a comentar la entrevista en este programa. Cuéntanos cómo le fue en su paseo a la casa de Gibbs. No te voy a pedir que me cuentes todo el viaje a Canadá, pero... A ver, pasa que Toronto es una ciudad bastante grande y el área de Ontario, que es donde está Toronto, tiene el tamaño de Perú, wow, básicamente. Increíble. Hemos tenido que llegar en avión y viajar en un tren para dar alcance en Oshawa, que es la ciudad. Oshawa Emilio nos puede ciudad, comentar, ¿no?, también un poco del lugar, ¿no? Sí, eso es espectacular porque todo está interconectado. Entonces, vas primero a Union Station, que es la estación central donde tienes más movimiento que inclusive en el aeropuerto de Toronto. Ahí convergen todas las líneas del tren, convergen las líneas de los metros que conectan no solamente Toronto en sí, sino también ciudades anexas. Entonces todo está interconectado, todo con la misma tarjeta como debería ser acá. Esperemos que logremos que se logre. Que lleguemos a ese nivel de conexión. Por lo menos esperemos tener la tarjeta. Sí, tienes trenes pues larguísimos. Hemos visto un tren que medía 4 kilómetros, que transportaba mercadería. Oye, a propósito del tren, estaba viendo a Dave en el saludo que nos envió, y habla de que se vinieron en un tren con el número 666. Sí, cuando regresamos nos tocó el tren 666. Entonces eso quiere decir que cronismos medio raros. Sí. A pesar de eso lo recibió bien. Correcto. Muy bien. Entonces hay que ver esa entrevista. Hay que ver la entrevista. Y creo que la hemos partido por bloques para no pasarla toda completa, porque queremos ir un poco también analizando, ¿no? Lo interesante es de que por primera vez estamos entrevistando a un grupo de investigación del extranjero, y para saber cómo es que trabajan, cómo es lo que piensan, también cómo asumen el tema de lo paranormal, cómo se iniciaron, todo eso es lo que nos interesa saber, ¿no? Y verlo tal vez comparándolo con nuestra realidad, ¿no? Claro. Entonces vamos a empezar con la entrevista el primer bloque, ¿no? De la entrevista de Dave Gibbs. Sí, ahí vamos. So Dave, thank you for having us. You're very welcome. Wonderful to host you. Why Chaps? Why or when do you start it? Chaps was founded in 2005, mostly to kind of push back on a very conservative, repressive society that I was living in. I grew up around the whole concept of spirits and ghosts, so it was kind of like the thing to do. It was interesting. It was cool. To be honest, it's why a lot of us do it, because it's cool, and it is still cool. So tell me, what was your target when you create Chaps? What was your target? It was to be famous, to find the ghosts, or what was the target of Chaps? Well, that, like a butterfly, that changes every couple of years. You know, when you first start a team, you want to catch some ghosts, because it's cool. And then you're right, your team grows, and you think, I could actually get well known doing this. This is kind of fascinating. It's exciting because you get the bug. And then when you get further, it's more like, I just want to do my research. I just want to help some people, and I want to find it for myself, because I think I've seen something. I think I've felt something. I think I believe that. I have faith in that, and that's what kind of keeps me going. It's what keeps you going when you investigate 50 or 100 places with no results, right? But then you realize that this is okay. That means that my equipment is doing its job, and that I'm doing my job. But what keeps me going is I've got to see it. I want to know. There can't just be dead. Yeah. I refuse to accept the fact that all I'm going to do is rot. Exactly. There must be something more. There has to be. We are here all surrounded by all your equipment, but you didn't start like this. No. So, what recommendation can you give to the people, to the groups that are just starting in South America, in Peru? Easy. Don't buy into what the TV shows do, because the TV shows, as a rule, are
TV shows. They're not bad. They're doing what TV shows do. They entertain you. So don't look to that. Read books. Look at what is the base equipment. Because if you really look, it's really not that bad. You know, a camera, maybe a video camera to document what you're doing. Most important, audio. Audio, 100% audio, all the way, and keep a clean, keen ear. What's going to happen is when you first investigate, everything's going to be paranormal. You're going to see orbs for the first time, and you're going to think, "Oh my God!" Let that happen. Yeah. But then grow. You're going to one investigation, you'll come out, and there'll be 150 EVPs, audio hits. You'll be like, "This place has got so many voices." And when you really begin to debunk them, you realize there might be one that you could present. Don't think about noises. If you're investigating and you hear, don't think about that. It's probably a rat. Go with your gut, but you also have to distrust your gut too. Yeah, but rational. Absolutely. Rationality and being logical and not overdoing it. I've got between my two offices, I've easily got $30,000 worth of equipment. I could narrow that down to under $500. I have a lot of toys that I'm researching with that make things a little easier. But really, my audio, a camera, and a video camera is all you need, in my opinion. And a good mind. And some damn good looks, which I possess. Es curioso lo que Dave nos menciona, ¿verdad? Los motivos por los cuales forma un grupo de investigación. Sí, muy interesante también, porque ya estamos viendo una de las primeras coincidencias con respecto a nuestra experiencia que hemos tenido también. Por ejemplo, él está hablando de que se inició en todo esto porque tenía una incógnita con respecto a lo que sucedía después de la muerte. Y es algo muy parecido también en mi caso, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿cómo empezó Dharma? Era precisamente no tanto hablamos del grupo, sino personalmente, porque fue mucho antes el interés. Mucho antes de Dharma. El interés ha sido justamente tratar un poco de encontrar una explicación primero a este tipo de manifestaciones, por qué algunas personas eran propensas para poder verlas y otras no, y efectivamente qué cosa hay detrás de la muerte o después de la muerte. Claro, que es un fantasma, de dónde sale, por qué se da este fenómeno. Claro, ¿no? Hay una parte muy interesante que hablan de que esos son tus objetivos primarios. Al inicio de esa forma. Pero después con el tiempo es cierto también de que vas modificando tus objetivos, porque claro, posiblemente consideras con los años de que ya estos objetivos probablemente ya los hayas podido encontrar una explicación para ti, o empiezas a buscar objetivos mucho más profundos, ¿no? Claro, por ejemplo, ya lograste una comunicación rudimentaria de algún tipo con alguna entidad, algún fantasma. O estás convencido con la cantidad de casos de... ¿Y qué haces con eso? Ok, lograste una conexión. O mejor dicho, tomaste una foto, ¿no? Y bueno, ya la tienes la foto. Pero eso ¿qué cosa te puede explicar eso, no? Entonces, pues, con el tiempo te vas dando cuenta de que lo que te interesa saber más es qué cosas te pueden informar desde el otro lado, qué tipo de información hay, y para eso es necesario pues obtener una comunicación, ¿no? No sé si en el caso de otros grupos sea así, pero tú ya tratas ya de indagar mucho más, ya no te quedas en la evidencia simplemente, ni en la fotito, ¿no? Sino de que ya estás convencido de que esto existe. Van a salir nuevas preguntas, nuevas inquietudes. Te reformula siempre nuevas interrogantes. También está hablando de el equipo básico, me parece que tiene no sé cuánto invertido el inicio. Claro, bastante. Mencionó bastantes miles de dólares con el tiempo que al final se dio cuenta que no es necesario esa cantidad, porque al final vas a reducirlo nuevamente a lo que es el equipo básico, ¿no? Que hemos conversado ya en otros programas. Es una grabadora. Una cámara de video, y sobre todo la cámara de video la utiliza para registrar el proceso de la investigación. No hablan de que va a captar fantasmas con eso, ¿no? Y luego de la grabadora, un aparato más, creo que lo mencionó, una cámara fotográfica, ¿no? También, con el mismo objetivo, ¿no? Entonces, sí, hay equipos definitivamente que cuando uno recién comienza los quiere todos,
pero te das cuenta que después nunca los usas todos o no los puedes cargar, es la verdad, te van a faltar manos, ¿no? Y vas ya priorizando cuál se queda en casa y cuál es el que tienes que usar, ¿no? Es totalmente lógico. Claro, y también justo también estaba hablando Dave sobre lo del cine, la televisión. Eso también es un punto muy importante que yo también siempre cuando hemos dictado los talleres a gente que está interesada en la investigación paranormal, les repito pues que no se queden con la información que aparece en internet, porque puede ser una información sesgada o copiada de otro lugar sin verificar, entonces ya te llega el mensaje o la información distorsionada. O las obras de ficción, que son las series de televisión, también, las películas. Sobre todo los realities de su investigación entre comillas, ¿no? Que simplemente pues tienen otro sentido y no se parecen nada a lo que realmente se hace en el campo. La recomendación que nos da es tratar de leer algunos libros, sí, especialmente de editoriales reconocidas que tratan estos temas. Y de autores también, claro, que tengan larga trayectoria en el campo de la investigación o de la parapsicología o de la espiritualidad, de todo, porque el investigador en realidad debe nutrirse de diferentes fuentes de información, no solamente una sola corriente, ¿no? Y la mejor forma es mediante los libros. Siempre investigar más, pues, ¿no? Nunca conformarse tampoco con lo que te presenta la televisión o el cine, ¿no? Que te puede totalmente... Y no empezar esto tratando de imitar a otros, claro, que tal vez no estén yendo por el camino correcto, pero nosotros por imitarlos estamos también siguiendo por este mismo camino, ¿no? Debemos tener nuestras propias motivaciones y objetivos para poder saber qué es lo que buscamos con la investigación. Claro, correcto. Vamos a ir con la segunda parte de la entrevista. Muy bien, acá vamos. So, tell me, Dave, what was the worst case that you had before? Okay, so worst is a funny word, but I'll say the freakiest case. Yeah, the freakiest. You know what? It's always like one of the first cases when something actually gets to you, right? Yeah. Almost, you'd almost look at it now and be whatever. Years ago, I was investigating this huge mansion. My team, I had sent them out to the parking lot, so I was doing a solo. I was in an area where they used to do funerals, and they had a display with coffins and embalming gear. It was really cool. And I was sitting on a chair, and I felt something go past my face, more than a breeze. Like I felt like my facial hair move, which was really freaky. And I sat down on the chair, and I felt a depression next to me. And then one of the lids from the coffin fell off. So I'm looking forward, and a coffin lid falls off the coffin and smashes on the ground. I have to admit, it was the first time I ever actually removed myself from a room really fast. And honestly, that night I was very fortunate that the DVR system we use was malfunctioning, so nobody has footage of me running away like a little kid, or maybe it was unplugged. So but you know what? So many interesting places. Sandy and I were in West Virginia in the United States in an old prison, really violent prison, and we don't invoke a lot. Like, we don't cuss the spirit. We don't do that. It's just not professional. I don't really care about the whole aspect of it making it angry. It's just not professional. But in this place, it was a prison, and they told you, get in there, say whatever you want. So Sandy and I, my wife, who's an investigator, we decided that we were going to have a mock argument. Yeah. I was going to defend the guards. And she was going to defend the prisoners. Okay. So we were really going at it pretty good. And all of a sudden, out of nowhere, and we're in a caged-in area. It's fence all around us. We're getting hit in the head by rocks thrown from one of the tiers above. There's nobody up there. It's fenced off. Like pelted 15, 20 rocks coming down, landing on the ground in front of us, which I thought was absolutely fabulous. I really loved it. What kind of precautions do you take when you visit one place like that with the team? Well, I mean, precautions, safety precautions. I mean, there's always rules. We don't run, and don't want to get hurt, right?
running is also mob mentality. So, if we're investigating and Emilio runs past us, your mindset is going to be, there's a 40-foot monster coming after us. We need to start running too. But you're going to fall. It's dark. So everybody, we use flashlights when we move. I guess really it comes into personality. We don't do a lot of like spiritual protection. We don't do that sort of thing because we're going in there with sort of a pragmatic logic set that I'm not going to get hurt by something that isn't there. I haven't been. I've been at this for over 20 years and I've never been attacked. I've had all kinds of people warn me that you'll know when demons attack, but I've literally investigated across Canada, the United States, hundreds and hundreds and hundreds of places that are supposedly, going to be a Vale Tudo fight, and nothing happens. So my safety and precaution is more, do I have the right gear? Am I dressed appropriately? Nobody on my team is drinking, That was a phenomenon for a while here where people get drunk and go investigate and then jump out of buildings because they're stupid. Charles Darwin was correct. You know what? Some people just aren't fit to breathe. And so my precautions are more physical. Okay. I have a few questions for you. In Peru, we believe a lot in magic and black magic, and it's from the culture, I would say. The shamans and. Do you believe in that? Do you believe in the black magic? Do you believe in the magic or the possibility if it exists? I'd like to. Yeah. Like because we all want to think that there's something else, kind of mystical and neat, right? I'd like to. The shamanic wisdom and things like native religions, I find very fascinating, and it would be really cool to see that sort of stuff. Yeah. I would love to experience it. I have never. Sure, why everybody wants to believe in magic, but I don't know. In your research and in the case that you had in the past, did you find a house or a space that they have some rituals, satanic rituals, or things like that before? Yeah. Yeah, we've had places where that's been done. And again, on a logical research basis, nothing came of it. It becomes lore. We had a case in the city where they thought the place was haunted. They said that they would see druid-style characters in the forest behind their house. Their kids were very gothic, talking about suicide, this and that lot. Kind of a bad situation. But the mothers were very into having little beanbag hex bags in the house. It was a strange, almost like they had watched far too many movies and bought into it. Unfortunately, that one was actually a case that we got the Children's Aid Society involved with, because the home itself was very, very destructive. But we generally try to stay away. Like right now, I've actually got more projects on the go, researching places that like old graveyards and that are have history to it. Not that I'm going to use any equipment there, because what equipment in the middle of a graveyard. But I'm research projects where I'm going to find out what the story is behind it, and then literally just go observe. Because I've yet to come across any place that lives up to the story behind it. Any questions? My mind is blank. Your mind is blank. Yeah. How many members are you on the group at the moment? 13, 14. 14. About that, yeah. All the time you are going the 14 members on the if you do and then. So our team is split up almost evenly into 2 geographic areas. Okay. So Ontario is a fairly big of province. course. I mean, it's at least the size of Peru. So, the team up north will cover up there. We cover down here.
We do get together and do certain investigations too. We're normally active a couple times a month as a team, a couple weekends a month, or doing evidence review. Big, large events we all get involved with, a couple meetings a year too. But everybody's normally got something on the go when it comes to CHAPS. And you know what, it's a fairly long process to become a member. So, you know, I mean, you can't just all of a sudden say, hey, you're part of CHAPS. You know, it's probably a good year and a half of being in investigations and showing your wares before you become a full member of the team, because you'll know it, obviously, being involved in investigation. People come, people go. Yeah. People come because it's cool, and then they realize, oh, there's research involved. Oh, I've got to listen to hours and hours of audio. Oh, and I've got to come to meetings, and I haven't got time for that. That's the vast majority of people. You know, it's the cool factor, and then when they really realize that what we do is very cool, but what we do has got a lot of dead time, a lot of bore time. And do you think you need to be rich to be a ghost hunter, I would say, or to practice? No. I don't know. I have a standard living wage. I don't think there's anybody on my team that's particularly well off. You know what? Like until this year, so I bought a new video camera this year. Till that, last year, the year before, I was using Super 8 tape cameras, one of which I got off my daughter, and one of which I bought at a yard sale. Right? Like, so, no, you don't have to. That was the first new camera I've ever had. My other camera, the second camera that we have, is 15 years old. 15 years old. 15 years old. So 2 of my cameras are over 20, and one of my cameras 15. The ones last year. So a question. Yeah. Do you think it's necessary to have a 4K camera to catch a ghost? No. Okay. That's something that we'd like to know. No. Okay. No. Matter of fact, most programs don't process 4K very well. Yeah. Nor do TVs. So 4K is a waste right now. I bought a 4K camera only because eventually it may get to that. Yeah. So it's almost like buying a computer with a lot of memory. Yeah. That you don't need, because maybe one day you will. You know. I know 1080i is about where it's at, I guess. That's what we film in. We don't film in 4K. But I have the camera just so that 15 years down the road I don't have to buy another camera. Okay. That's really it. What's for you the best advice to catch the ghost, I would say? Well, I think if I knew that, then we'd all be catching them. Yeah, but the advice that you prefer, I would say. In my experience, probably the best time you're ever going to catch something is when you're not expecting it. So, you know what? Don't push the game. Don't force the game. Just go enjoy the research. And when you're doing EVP sessions, speak to the ghost. Don't make it like a resume. Just have conversation. Chat. Yeah. Because otherwise, like the spirit, if you go to like a very popular place, there's probably been a team like us there every single night for years. And if their spirit, if they're there, they're hearing the same questions night after night after night. So be different. Think about empathy. What are they feeling? Yeah. What are they? What's their physical capacity? I always ask things like, you know, do you have to be, you know, passed on long so you can have physical strength? Or when you touch me, do I feel your leg like that, or can I feel you? If 2 spirits are in the same room, can they see each other? Just make it interesting. Think outside the box. Absolutely. You know, and you know what? For those people that watch your videos, that might help too, right? You know, because they'll be like, "Oh, that's an interesting question." Yeah. Be fun though. Have fun. Like nothing worse than going on an investigation. Everybody's all, you know. You got to do things properly and have a good regimen. But lighten up.
In Canada, I think they have a lot of groups of ghost hunting, right? How many groups are in Canada? Oh, excuse. A lot. Well, I would say in Ontario we've at least got 100 to 200. 200. Yeah, we'll say 200 in Ontario. I'll say 500 to 1,000 in Canada. And tell me, in these 200 groups, do you have experience? Did you try to share experience, or do you feel that they have jealous, or do you feel this kind of things? Yeah. I have cross-trained, worked with. I make a very big effort to meet with other teams. Okay. And investigate with them. To this date, probably well over 50 teams I've worked with. Because I don't want to have an opinion of you until we've at least talked. Of course. No, there are not a lot of great teams. No? No. A lot of teams that want to go into homes and talk about vortexes and there's 8 spirits in this house. The teams want the glam and the activity. I know here in Ontario, I will send work, so I'll refer work to 3 teams. 3 teams. There's a lot of great people. Yeah. But as to their actual investigative. Okay. Es curioso lo que Dave menciona, ¿verdad? Cuando inicias en este mundo, en la investigación, hay un elemento de sorpresa. La primera vez que logras captar algo, que logras ver algo. O sea, hay que abrazar ese momento, pero después avanzar, ¿verdad? ¿Cómo fue la primera vez cuando tú captaste algo, Pedro? Bueno, es muy cierto lo que dices, ¿no? Que cualquier descubrimiento, por mínimo que sea, te sorprende, y eso es lo que te provoca emoción, que has captado algo, y puede ser que también con el tiempo, con la experiencia, te des cuenta de que fue simplemente un fenómeno físico, ¿no? Hasta ahora sigo recibiendo, por ejemplo, correos, mensajes de personas que me envían sus psicofonías, que no son psicofonías, sino cuestiones ya, ruidos que se filtraron, o interferencias, o fotografías, ¿no? Con reflejos de luz, y tengo que a uno explicarles pues que no, efectivamente no es un producto de algo paranormal, sino que tiene explicación, ¿no? Hay que buscarle siempre el lado. Sí, creo que para eso estamos ahí, porque si tú sabes, o uno está convencido de que el material que nos envían no tiene una explicación paranormal, hay que decírselo, ¿no? No ganamos nada haciéndoles creer eso, aunque algunos se molestan, lo mandan emocionados porque creen de que sí, han tenido su evidencia, pero en realidad pues no la es, y se lo dices, y no, pero mira bien, vuelven a escribirme. De todas maneras es un arduo, digamos, para que pase por algunos filtros, pues, ¿no? Alguna imagen, algunos audios. Y hay algunos que sabes directamente cuando le escuchas que no tienen nada que ver, ¿no? Y ahora eso lo sacas con la experiencia que tienes. Claro, con la experiencia, ¿no? Pero ya hay cosas que también cuando nosotros tomamos fotos, cuántas cosas salen, pero dicen, bueno, esto ya no es pues algo que valga la pena porque tiene una explicación física, ¿no? Yo sí, bueno, también me pasaba a mí en mis primeros años investigando, ¿no? Una vez yo creo que hasta ahorita ha sido el mayor susto de mi vida. Cuéntale al público. Ya le he contado antes en una entrevista, ¿no? Pero la segunda vez que lo voy a repetir la historia, porque para mí ahora que la recuerdo es graciosa, ¿no? Pero en ese momento no tenía nada de gracia. Estábamos en un cementerio, ya estaba el equipo a punto de irse, y me acuerdo, por eso es muy importante, como dice Dave, llevar un registro, una bitácora, incluso hasta de los equipos que has llevado, porque al final no puedes confiar en tu memoria, ¿no? Y en ese momento confiamos en la memoria, y me acordé que nos habíamos dejado una grabadora en un nicho, y ya todos estaban embarcando, estaban embalando las cosas, y dije, ahora, bueno, iré pues, ¿no? Pero el nicho estaba lejísimos, era un pabellón largo, oscuro y feo, pues. Wow. Y en ese lugar... ¿Te fuiste solo? Me fui solo. En ese lugar ya habían pasado, incluso habíamos tenido experiencias feas, por ejemplo, trances de personas que nos acompañaron, o posesiones, o algunos nos reportaron que habían visto ya apariciones, o sea, era el peor sitio. Resulta que cuando estoy llegando, pues el sitio se hace más oscuro, y empiezo a escuchar pues unos ruidos medio raros, ¿no?
delante mío, pero yo no se podía ver nada. Y cómo es la imaginación, mientras más te acercas, más piensas que lo que se te va a aparecer es más grande. Y efectivamente así fue. De un nicho salió una sombra negra y se abalanzó sobre mí. Y yo me tuve que tirar al piso, ¿no? Y no recuerdo si grité o no, pero la cosa es que sí estaba espantado. ¿Y qué cosa era? Un gallinazo que había hecho sonido ahí. Pero ese susto, por ejemplo, nunca me había pasado. No, tampoco después, ¿no? Claro. Entonces, sí, es cierto, ¿no? Tal vez si me vuelve a suceder me asuste un poco menos. Bueno, pero son cosas que pasan, ¿no? Claro, es como dice Dave, pues, ¿no? Siempre hay que estar preparado para lo inesperado, pues, ¿no? Porque también, digamos, tú entras a un lugar como estás contando y también los equipos te pueden fallar, pues, ¿no? Sí, eso también es muy importante, porque también comenta Dave de que cuando, inclusive, los fenómenos pueden ocurrir cuando tú estás haciendo el cambio de baterías o cuando estás recién programando la investigación en el lugar, ahí es donde empiezan a ocurrir las cosas. Claro, el antes, ¿no? Y ese momento no hay que desperdiciarlo porque después tal vez no se vuelva a repetir. Claro, es un momento importantísimo. Prácticamente tienes que llevar ya todo listo. Tratar de que los tiempos muertos sean mínimos, porque si estás planificando en el lugar y pueden pasar cosas, no tienes la cámara preparada ni la grabadora prendida y perdiste la oportunidad, ¿no? No, sí, muy interesante. Después habla de que justamente lo que nosotros también recomendamos nosotros llevamos informe de campo, que es en realidad una bitácora, que es donde tú apuntas todo lo que los incidencias, claro, ¿no? Como lo hacen muchas personas que se dedican a la investigación. Y hay una cosa también importante: no provocar a las entidades, porque no lo considera profesional. Y eso es lo que hemos visto en muchos realities, que para efectos del show empiezan a insultar, empiezan a las entidades para que se manifiesten. Y eso también hay que tener en cuenta, que estamos entrando en un terreno ajeno, una casa ajena, y nosotros no somos nadie para estar provocando a la entidad, por más malo que nos digan que fue, ¿no? Por más agresivo que sea. Claro, ¿no? Porque realmente no se sabe también qué hay en ese lugar, ¿no? También corres un riesgo, pero a la vez también es, digamos, una falta de sensibilidad, ¿no? Es como asusar con una escoba a la jaula de un león. No, tampoco es correcto, ¿no? No es profesional. No es profesional, efectivamente. Eso estamos totalmente de acuerdo. Él menciona también lo importante que son los protocolos de seguridad. Por ejemplo, alguien se asustó, no hay que salir corriendo porque a veces hay cables. Totalmente. Estás en un lugar que está deteriorado, pueden haber huecos, una escalera que esté mal puesta. Así es, más daño te puedes hacer tú mismo por el pánico que cualquier fantasma que te esté agrediendo, ¿no? Y es algo que recomendamos siempre, sobre todo en los lugares donde están expuestos, como casas ruinosas, o incluso hay un cementerio que también le tengo cierto temor a hacer investigaciones abiertas, no porque aparezcan fantasmas, ¿no? Sino por la configuración que tiene fierro. Es el cementerio El Sauce, que está en el San Juan de Urigancho, que ha estado prácticamente creciendo de una forma desordenada como un pueblo joven. Cada nicho lo han construido, parece, encima de otro en el momento, no hay una planificación, y han dejado los fierros de construcción sobresalientes en el piso. Súper peligroso. En la oscuridad. Imagínate en un caso de pánico de alguien y comienza a correr y se tropieza. ¿Qué podría pasar ahí? Una tragedia. De hecho, ¿no? Entonces hay que siempre revisar el lugar donde vas a ir y también con qué personas vas a ir. Algo que mencionó Dave es de su grupo de investigación son como 13, 14 miembros. Así es. Entonces yo creo que, no lo sé, a tu experiencia, de repente la cantidad es demasiada, de repente lo recomendable es... Lo que Dave menciona es que su grupo CHAPS está dividido en dos grupos en realidad, en diferentes regiones. Claro, ¿no? Hay que recordar que el área de Toronto, Ontario, es enorme. Es inmensa, más grande que el Perú, ¿no? Y bueno, ellos están, digamos, para hacer una cobertura pues de todo un sector, se han visto por conveniente dividirlo en dos grupos, ¿no? Pero sí me ha sorprendido la cantidad de grupos de investigación que hay solamente en Ontario. Solamente en Ontario, ¿no? ¿Cuántos dijo? ¿200? 200 grupos de investigación, imagínate. Increíble. ¿Y cuántos habrán en todo Canadá? Creo que dijo también la cantidad, creo que eran como 1000. De 500 a 1000, creo que. De 500 a 1000, ¿no? Sí. Una barbaridad de gente interesada en este tema, ¿no? Pero fíjate que dijo que confiaba solamente en 3. Sí, también hay de todo, pues, como en todas partes, ¿no? No, sí, hay cosas sí que yo discrepo con él.
Por ejemplo, cuando... Claro, él está bien, es una forma de pensar que tiene con respecto a lo espiritual, porque no está convencido de que eso exista totalmente. Y por esa razón, el hecho de que no le haya pasado nada en 20 años, tampoco invalida, no significa que no exista. Y por eso que no utiliza protecciones, ¿no? Bueno, protecciones espirituales. Espirituales se refiere, ¿no? Claro. Bueno, también depende también eso de qué lugares ha ido, o tal vez es una persona que en corto tiempo no sienta los efectos de la carga energética de cada lugar, pero sí con el tiempo, si no le tomaste la debida precaución, puede tener su efecto. ¿Sí? Claro. Es lo que yo pienso, ¿no? Va a depender yo también pienso igual que tú, va a depender de lo que haces, a dónde vas y con quién vas. Por supuesto, ¿no? Y también qué grado de sensibilidad o resistencia puedas tener ante estas cargas. O sea, a todos nos afecta distinto. Tenemos diferentes formas de somatizarlo, ¿no? Tal vez él no lo sienta ahora, pero yo creo que uno que ya está convencido de que estas cosas sí te afectan debe, en primer lugar, tener conocimiento de que por lo menos qué protecciones llevar, y en segundo lugar, saber cómo limpiarte esas energías para que después no tengan una consecuencia, ¿no? Yo creo que esas dos cosas son importantes, ¿no? Claro, no es coincidencia que tantas culturas alrededor del mundo coincidan en algo como el tema de energía. Exactamente. O sea, es por algo. Es por algo, y yo creo que, bueno, yo ya sí las he comprobado que existen, pero otras personas, cómo les afectan, entonces... Siempre hay que ser precavidos. Sí. Claro. Luego hay un detalle más que dice, bueno, que sí es cierto, uno tiene que llevar el equipo adecuado al lugar apropiado. Sí es cierto, tú no vas a llevar pues algo que se va a utilizar en un salón o en una mesa, necesitas un equipo, porque es un equipo grande, a un lugar como un cementerio, ¿no? Pero no lo tomo por el lado de que solamente no lo llevo porque no hay energía eléctrica, porque ahí sí uno tiene que hacer sus propias adaptaciones para poder aprovechar el equipo, si es que es necesario llevarlo, ¿no? Obviamente en un cementerio no vas a encontrar enchufes en cualquier lugar, tienes que hacer un sistema de que el equipo sea portátil y autónomo. O si van, no sé, 2 o 3 personas de tu equipo, no llevar absolutamente todo tu equipo, que puede requerir muchas más manos para poderlo manejar. También es eso, ¿no? Porque ya está comprobado, pues que no llegas a utilizar siempre todo, tienes que priorizar. En cada lugar hay algo que se caracteriza con respecto a los fenómenos. Tal vez algunos lugares se destacan más por captar mayor cantidad de psicofonías, o en otras tal vez presencias, ¿no? Entonces, y en otras pues el campo electromagnético también puedes tener lecturas. Tratar de hacer todo a la vez en una sola noche es difícil o imposible, y te van a faltar manos, y te va a faltar tiempo, no te va a alcanzar la noche. Ahora estoy viendo de que tiene las cámaras de video, las utiliza solamente para registro del proceso, ¿no? Registro del proceso de investigación. Claro, está bien, pero a diferencia de otros grupos que utilizan las cámaras para intentar captar algo, ¿no? Es cuestión también de enfoques, ¿no? Porque hay personas que se concentran netamente en lo que es la parte visual, ¿no? Y están probando nuevos tipos de cámaras, ¿no? De hecho, nos mostró un nuevo equipo con el que él estaba trabajando. No sé si tienes el material listo, Emilio, para poderlo mostrar. Ahora lo pongo. Y queremos que lo vean porque es súper interesante la teoría que va atrás de esto. Ahí más nos va a explicar más o menos cómo funciona el equipo. Ahí vamos, un segundo. Más temprano. Estoy aquí con un nuevo equipo que Dave nos ha mostrado, muy interesante, que son un panel de LEDs con un sistema con un captor, y cuando pasamos la mano, sensores. Un sensor, mira. Es bastante interesante. Si una entidad quiere comunicarse, es bien sensible. Solo el único problema que ese equipo tiene es que, por ejemplo, si tiene un infrarrojo que se pone, una luz infrarroja, automáticamente lo detecta. Una vibración. Pero muy suave, como si se... Las sombras también. Y las sombras también Mira. las detecta. Sí, las sombras. Ajá. Y ahorita tenemos el Kinect que está prendido y le está mandando señal. Allá está la Kinect prendida.
y ese Kinect envía un rayo de infrarrojo. Es interesante ese equipo porque es un equipo que, no sé, a mí se me ocurre ponerlo en un pasadizo. Sí. Porque es súper sensible, reacciona hasta las sombras que puedan aparecer ahí. Y te va a servir más en lugares donde esté comprobado que hay alto tránsito de supuestamente entidades, porque si lo colocas, por ejemplo, en un cementerio, ¿qué probabilidades hay de que alguien o algo pase justo es más ese posible momento, que el movimiento de una hoja haga que se active también el aparato. Claro. Ahora, ¿les dijo más o menos qué precio tiene ese equipo? ¿Tú lo recuerdas? Si mal no recuerdo, estaba como que $500 o $1,000 cada uno de los paneles. Ahí tiene 2 paneles. Claro, ya es una inversión, claro, ¿no? Por eso que acá solamente utilizamos harina. Claro, y de hecho tienes que ponerlo lejos de cualquier otra fuente de energía. Claro, él mencionó que era muy sensible al infrarrojo. Sí. Que había que tener cuidado con eso también. También, porque tus equipos, algunos también tienen la luz infrarroja, entonces puedes activarlo accidentalmente, ¿no? Ahora, yo he visto, me parece que la energía que utiliza es hacia la red, ¿no? De la corriente eléctrica, ¿no? Requiere alimentación continua. Hay que enchufarlo, ¿no? Necesita alimentación eléctrica. Claro, o sea, si lo vas a llevar al campo, a eso me refería hace un momento. Llevar el equipo adecuado a la situación adecuada. Sí, hay que adaptarlo justamente para eso, ¿no? Porque solo por el hecho de que ya estés dependiendo de la corriente te limita, pero no es tampoco una excusa para no usarlo afuera. Se puede... O sea, puedes iniciar de una forma, pero debes adaptarlo. Sí, claro. Porque me parece un aparato interesante, ¿no? Claro, pero si ves el video, él no tenía solamente el aparato, sino había hecho todo un sistema en el cual monitoreaba el aparato con una cámara. Te he visto una cámara, monitoreaba la cámara con otra cámara y aparte veía el Kinect. Claro. Entonces, de forma que se veía pues que no había intervención sobre los exactamente, aparatos. ¿no? Creo que el objetivo del experimento era demostrar si el Kinect podía captar alguna presencia y el panel de luces estaba como apoyo para detectar si es que dicha presencia aparecía. Y la otra cámara era para ver si alguien movía la Kinect. Claro, el problema ahí era de que como el panel reacciona con los infrarrojos y la Kinect manda infrarrojos, reaccionaba con la Kinect. Claro, eso me refería. ¿Cómo lo pones? Pero qué bueno que se da cuenta de ese falso positivo, ¿verdad? Sí, y él lo dice. ¿sabes? Yo lo mencionó. Tienes que tener cuidado con esto. Claro, porque, por ejemplo, hace un momento que estábamos refiriéndonos a algunos realities, a veces adrede este tipo de fallos que hay en el proceso de investigación, los hacen pasar como que son fenómenos, ¿no? Algo tan sencillo como un celular cerca de un K2. Por ejemplo, ¿no? Y ahora has visto también, instalar eso no te toma pues media hora, ¿no? Calibrar, instalar, encontrar el lugar apropiado. Entonces estás viendo de que en una noche tal vez no sea suficiente. Claro, toma tiempo. 2 o 3, ¿no? No, es también todo un hobby, ¿no? Ahora, hablaba también de... Justo hay una pregunta de seguridad. Sí, hay una pregunta que nuestro compañero Matt le hizo a Dave, ¿no? Que le dice, ¿qué cámara o qué tecnología le puede captar a un fantasma? ¿No? Y al hablar de que no es necesario utilizar una 4K, y es cierto, porque la resolución no te garantiza de captar entidades o cualquier cuerpo etéreo. Lo que el fenómeno se vaya a aparecer en ese momento. El hecho de que tengas mayor resolución no implica, es que no hay que confundirlo con tipos de luz que vas a iluminar del rango infrarrojo, ultravioleta, es diferente. Además, él utiliza las cámaras, como dije, para registrar el proceso de la investigación, o sea, tampoco es necesario tener una 4K. Y en segundo lugar, tiene razón al decir de que los televisores en 4K pues todavía están en forma incipiente en Canadá. Entonces no es necesario, lo graba a 1080p. Entonces yo creo que es suficiente para los fines que él está buscando. Claro, y mira también que no solamente es el televisor, sino es la computadora que vas a utilizar para procesar exactamente, el video. Es todo, y se va creciendo, más memoria, más velocidad, todo te exige. ¿Y para qué? Para mostrar lo mismo, ¿no? Ahí no está justificado, por ejemplo, una cámara de ese tipo. Él mencionó una cosa tan sencilla como no ingerir bebidas alcohólicas durante una investigación o antes de. Totalmente. Eso va de la mano con el tema de la básico, seguridad, ¿no? Es básico totalmente, ¿no?
y principalmente por dos razones, no por el hecho que se llamen bebidas espirituosas tengan mejores posibilidades de contacto, sino de que puedes cometer errores, tus percepciones también van a estar alteradas, claro. Vas a ver cosas que nunca pasaron, pero lo peor es, ¿sabes cuál es? De que las personas, hay personas y personas, pero las que están bajo efecto o de drogas o de alcohol, sus defensas psíquicas bajan, están expuestos, están vulnerables, y si por ahí se toparon con un bicho fuerte, pueden pasarla muy mal, ¿no? Entonces hay que estar ecuánime. Bueno, al final estás haciendo una investigación seria, pues. También no es necesario para ingerir bebidas alcohólicas. No es necesario. No. Ahora, si uno dice no, que para el miedo, entonces ¿para qué vas? Pues exactamente. ¿No? Y otra de las razones es que tú vas a investigar, no vas a precisamente a solucionar cualquier cosa que esté desarrollándose. No eres Van Helsing, no eres un superhéroe, no eres Constantine. Claro, porque el hecho de que tú estás yendo predispuesto a solucionar algo significa que ya estás creyendo que hay algo, y no siempre es así. Puede ser que no haya nada, puede ser que el caso los hayan llamado a un grupo y vas, y primero tienes que ver qué tal grado de veracidad, o si fueron cosas físicas o fenómenos físicos lo que ocurrieron. O sea, tienes que ir descartando, no puedes asumir de frente que ahí pasa algo y ya vamos a atacarlo, ¿no? Es cierto. Después he hablado de muchas cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, cuando uno forma un grupo, no debe ser considerado como una especie de... No es un club. Un club social, donde vas a buscar amigos, ¿no? Porque cuando un grupo es sólido o consolidado, tiene que tener la gente apropiada o idónea para cada función. Eso también es cierto. No solamente creer que porque una persona te diga, yo tengo un don, y posiblemente lo tenga, pero ni siquiera esa persona conoce su propio don a fondo, entonces no lo puedes tomar como una especie de termómetro o de factor fundamental en la investigación, porque en un grupo todos pueden ser sensitivos o tener alguna habilidad, pero ¿de qué va a servir si ninguno de ellos sabe manejar una cámara o sortear una grabadora de audio? O más que nada no sabe exactamente hasta dónde puede llegar su don, y puede también alucinar, porque he visto muchas personas sensitivas que dicen, y todavía de frente le ponen nombre, dicen, he visto un demonio. Claro, o ¿sabes qué? Está viniendo por ese pasadizo, cúbrete. ¿Y cómo sabes qué demonio le digo? O sea, ese es lo que me refiero, ¿no? De que si no sabes manejar bien tu don, ni te conoces perfectamente, y ni siquiera pues conoces qué tipo de apariciones pueden presentarse, ¿no? Entonces es un riesgoso contar con ese tipo de información, ¿no? De las personas que tengan esa información, ¿no? Por eso que yo creo que por esa razón él solamente ha confiado en pocos grupos, y también pocos grupos, 1003, que él diga que solamente demuestran seriedad, es bastante. Él menciona de que cada grupo tiene que estar conformado de cierta manera también, ¿verdad? O sea, una persona que tenga algún tipo de expertise por ejemplo, en lo que es video, sí, definitivamente, ¿no? No podemos pretender que todos también manejen con la misma destreza y conozcan los equipos, ¿no? Por eso que se hablan como especialidades. Es un equipo, pues, hay roles multidisciplinario, hay roles, ¿no? Y cada uno aporta con lo que más capacidades tiene, aporta con su conocimiento también, ¿no? Y tú ya ahí configuras cuántos van a ser, o sea, cuántos deberían ser en tu grupo. Yo también tengo mi idea sobre cuántos deben ser para que no nos estorbemos tampoco, porque grupos muy numerosos cabe la posibilidad de que no pasen gran cosa si hay fenómenos, se inhiben, y en segundo lugar nos estorbamos entre nosotros. Claro, Dave dice que son 14 pero separados. O sea, claro, ellos cubren un área amplia. Sí. Y está perfecto, ¿no? 7 es una cantidad manejable, ¿no? Pero imposible, si fueran 14 juntos, yo creo que sería muy difícil una investigación así. Hay que recordar también el tiempo que toma evaluar las evidencias que puedas captar. Esa es otra cosa, sí. Va el tema de lo que esto no es un grupo de amigos sociales. No. Y hay que entender esto porque también nos llegan, a nosotros nos preguntan, quiero pertenecer a tu grupo, ¿cómo hago, no? Es que no es así, ¿no? No es que
abrimos, hacemos un casting o abrimos una especie de admisión, porque no es un club. Tú mismo tienes que ver con qué personas trabajas y las personas que quieren integrar un grupo, al menos como nosotros lo estamos manejando, no saben que lo tedioso que es. Al principio pasábamos amanecidas enteras. Claro, hay que tener en cuenta, sales a investigar una casa o un cementerio, estás unas 4 o 5 horas filmando con diferentes equipos, diferentes cámaras, tienes que ver la grabación de cada cámara, así es, ver cada filtro, escuchar todos los audios de cada grabadora de audio. De cada grabadora de audio de cada cámara. Es un trabajo muy tedioso. Y no siempre puede suceder. Exactamente, claro, y no siempre va a aparecer algo. Claro, es parte de quién hace ese trabajo, tenemos que hacerlo igual. O sea, no es que yo quiero pertenecer a un grupo solamente para acompañarlos cuando salgan. Sí, pero la chamba pesada es justamente después. Y si encuentras sonidos, tienes que filtrar, poner los audios, tienes que someterlos a muchas escucharlo, hacer que otros lo escuchen, a ver si tú escuchas lo mismo que ellos. Esa parte me pareció interesante porque al menos lo que yo sentí con Dave y con los grupos de allá, con los que él menciona, es que se comparte mucho conocimiento y se comparte también mucha evidencia. No hay un apego a guardar, no sé, sabes que tengo una psicofonía, hay un fantasma y no te lo doy porque es mío. Allá es diferente, allá es como que sabes que, oye, escuché esto de aquí a aquí, puedes escucharlo, puedes analizarlo para ver qué es lo que tú sacas de esto. Me parece magnífico eso, porque es justamente la forma como el fenómeno un poco va teniendo mayor cantidad de experimentadores, y la solución o la explicación final va a depender justamente de esa masificación de la información. A mí me parece absurdo cuando alguien dice, yo tengo mi método propio, ¿no?, para hacer psicofonías. Nosotros no tenemos secretos, por ejemplo, ya todo el mundo sabe cuáles son y los compartimos abiertamente. Es más, hemos comprobado también con un grupo de Estados Unidos con el cual tuvimos comunicación para pedir información sobre el sistema que están utilizando, así, totalmente abiertos, nos dijeron cómo utilizaban el equipo, qué equipo era, y ellos también tenían esa mentalidad de compartir, ¿no?, su descubrimiento. Claro. Entonces, esto está hace mucho tiempo aquí, o sea, no es tan fácil decir, yo voy a encontrar la explicación del fenómeno, olvídate, o sea, no sabemos cuántas generaciones pasen, pero lo importante es poder extraer la mayor cantidad de información que puedas del otro lado, o por cómo es que se pueden manifestar. Sí hemos avanzado las últimas décadas, con respecto, claro, a años anteriores, pero no lo suficiente. Como él mismo dice, Matt le hace una pregunta también, ¿cuál es el equipo que recomiendas para captar fantasmas?, ¿no? Dice que si él lo tuviera, ya hace rato tuviera la fórmula, ya tendría todo lo necesario. Claro, ya no necesitaría tener tantos equipos, ¿no?, invertir tanto. Entonces, es cierto, ¿no? Siempre tiene que haber ese compañerismo, pues, ¿no? Que yo creo que allá en Canadá sí lo tiene, como dice Dave, ¿no?, el intercambio de la información, como lo estabas hablando. ¿No? Sí. Hagamos un llamado para que eso se replique. Qué bueno fuera que aquí suceda, ¿no? Aquí estamos todavía en forma incipiente, en pañales. Yo creo que esto... es que lo que pasa es que todo empieza de ¿por qué haces un grupo? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Hacia dónde vas? Pues si tú lo haces pensando ya hacer negocio, o ser famoso, o que con esto me dedico a limpiar casas, entonces obviamente no vas a compartir nada, pues, ¿no? Quieres hacerte, digamos, de un prestigio ficticio solamente para que te llame para esas cosas, ¿no? Y eso que la información es libre, ¿no? No tiene por qué ser... Claro, pero yo creo que si empiezas por ese lado, no creo que termines también investigando gran cosa, porque más va a ser un servicio. Va a ser un show. También, en parte también, ¿no? De repente ahí aplica la diferencia entre investigar y hacer show, ¿no? Porque para investigar hay métodos, ¿no? Ya está comprobado el método científico. Observa, haz tus hipótesis, experimenta, compruebe esas hipótesis o descártalas, y con eso ya haces tu teoría. Y que tus pares hagan lo mismo. Es lo mejor. Si alguien más puede repetir tu experimento, es real. Y esto deja de ser una pseudociencia y se convierte en algo más serio y tiene mayor credibilidad, ¿no? Claro. En lo que dices es cierto hasta el punto, es posible si es que los fenómenos puedan ser controlados, ¿no? Pero
como decía Pedro Amorós en su libro, que en este caso es un método paracientífico, pero se parece mucho al método científico, que hay un mínimo de pautas, claro, que hay que seguirlo con rigor, porque si lo vamos a hacer desordenadamente y tratar de dándole explicaciones antojadizas, entonces no estamos haciendo nada, ¿no? Vamos a hacer pasar cualquier fenómeno o reflejo o fenómeno físico como algo verdadero, entonces no estamos avanzando mucho, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Cuestionarnos entre nosotros mismos, claro, pero también aportar, ¿no? Aportar datos, información, ¿no? Yo creo que siempre así avanzaríamos más. Sí. Vamos con la parte final de la entrevista. sí. So, what is your opinion about mediums, palm readers, psychic healers? Personally, They're good entertainment. entertainment. Okay, 95% of them are good entertainment. You might find the 5% that is actually there to help people and has something to offer. Have you encountered that 5% in your years of? Once or twice. And how are they? So how they elaborate? How they work? It's just different. What's different about Yeah. them and the other ones? Do you know what? My team had a medium 15 years ago, but she didn't work the same way they do. Like there was no show. Yeah. Matter of fact, she was very quiet, and if there was something that she felt, like say if she thought something was in a room, she would come whisper in my ear, I think you should pay a little bit of attention to that room. But that's it. She wouldn't even say what, because she didn't want, to say what it was. Therefore, it would temper the investigation. I've had a lot of people in my time come to my team and tell me how they're mediums or psychics. A lot of the times it's they want to learn how to investigate though. And then when they come investigate with us, all I hear about is what they're learning or what they are doing as a psychic. So, I tell them, well, we're not really working with that right now. We're doing, a logical investigation. And then all they do is walk around and tell me how they're feeling this, and that there's a spirit in this room, and that spirit's talking to them, and I don't want to hear it. Like I'm there to do an investigation. So I'd like to say that I'm very skeptical of mediums and psychics. Entertainment. What's a good composition of a team of investigators? How would you compose one? Well, I think a team, people that are willing to learn is what's most important to me, and I think that people that understand that this isn't TV. You're not going to get chased down and knocked over by a ghost. Door's not going to slam in front of your face, and we're not going to be famous. So, unfortunately, sometimes with teams, a lot of teams get together when they're like 3 or 4 people, and it's a team. We have all equal say. It doesn't stay that way. There's got to be somebody who's steering the rudder, and that often gets things off on a bad note for a lot of people because people don't like to take direction. Well, unfortunately, somebody's got to direct. So really, I think the most important team is a team that knows how to kind of fit together and know their roles. And do you have people on your team that are complementing the other members? Good researchers, good photographer. If you have a team full of people that have no tech ability, that might not be good. Then you got all the equipment, but nobody knows how to use it. And you got to have a team with people that have got some open minds, but in the same respect, you got to have almost cynical minds on a team. Thanks. Precisamente Dave acaba de hablar de los psíquicos y su reticencia que tiene en integrarlo, ¿no? Bueno, tiene sus razones probablemente. Habla de que solamente en 15 años ha conocido... Es que es difícil encontrarlo. Es difícil. Alguien que puedas confiar en, y
que conozca realmente sus dones, ¿no? Eso justamente está acaba de confirmarlo, ¿no? Y es cierto, pues. Ahora, hay grupos también de que primero empezaron basándose netamente en el lado técnico, no llevaban a ningún psíquico, pero también con el tiempo te das cuenta de una cosa, de que la parte técnica tiene sus limitaciones, porque hasta cierto punto nomás puedes averiguar, investigar. Cuando quieres ir un poco más allá, todavía no se han inventado esos aparatos, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen después es incorporar a un psíquico para que les dé la respuesta que muchas veces no les dan los instrumentos, ¿no? Y poder entender ya esa otra parte, ¿no? Entonces, eso depende ya de la filosofía y los objetivos de cada grupo, ¿no? Pero sí está definido los roles de cada uno. Y yo imagino que también funciona del otro lado, ¿no? No puedes empezar netamente siendo un grupo de psíquicos para y nada. sensitivos porque... No. Por ejemplo, hace mucho tiempo vi información de un grupo en España que utilizaba como método de investigación la Ouija para obtener respuestas, pero yo creo que más bien la Ouija en sí es un objeto de investigación, claro, ¿no? Porque todavía no sabemos cómo funciona. Supuestamente sí, los espíritus te van a responder, pero todavía no tenemos pues esa certeza como para utilizarla como un instrumento, ¿no? Claro. Entonces ahí viene ya digamos el objetivo, los enfoques de cada uno, ¿no? Sí, hay muchas cosas que... Hay muchas coincidencias en general. Exactamente, ¿no? Yo creo que hay ciertas pues diferencias, obviamente, porque no estamos copiando ni ellos a nadie, ¿no? Pero me parece que es muy coherente todas las cosas que acaba de decir. Siempre es recomendable, bueno, digamos en el caso de acá de Perú, o de algunos grupos, siempre tener, digamos, a un psíquico para buscar las respuestas que ya no logras. Yo no lo recomendaría desde un inicio, o sea, cada uno es libre, porque también no es un requisito tener uno. Depende de qué es lo que buscas, cuáles son tus objetivos primero, ¿no? Si lo que quieres es solamente evidencias, no necesitas psíquicos, ¿no? Ahora, si te llenas de psíquicos, también no sé, pues, qué sentido tiene, ¿no? O sea, depende cómo lo veas esto, ¿no? Ahora, ¿cuántos? ¿Uno es suficiente? ¿Uno bueno? ¿O dos más o menos? O sea, ya empiezan a aflorar las interrogantes y las dudas, y para que cada uno vea cómo maneja eso, ¿no? Va a depender bastante de qué hagan y a dónde vayan. Así es. Creo que ya estamos cerca de la hora del final porque nos hemos extendido bastante. Queremos agradecer a Dave. Thank you, Dave, for your time and having us in Canada, in your home. Sí, gracias, Dave, por your gift. Tuve que ponérmelo esta noche. Sí, nos envió este polito de Chaps, justamente. Muchas gracias. Ya te enviaremos algo característico de nuestro grupo. Yeah, Dave, we're going to send you a mystery box soon. Stay tuned. Voy a despedir el programa. Muchas gracias por acompañarnos y nos vamos a ver el próximo viernes a las 9 de la noche. Gracias, Pedro. Gracias también. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, Emilio. Gracias. Thank you, Dave. See you soon. Dave. Bye. See ya. Hasta el próximo viernes.